¿Cómo les va? Los saluda su amigo EJM Darklink, y después de ausentarme unos meses he vuelto con más historias. Lamentablemente por el momento no subiré más historias de Lovecraft, ya que las que me quedan son bastante largas, llegando casi a 1 hora y la verdad, siento que se van a aburrir, por eso prefiero mejor subir historias cortas pero emocionantes. La gran mayoría de estas son del libro, Inverosímil, Fenómenos Inexplicables. Bueno, comencemos. La llamada que no existió. Una mañana de 1979, hacia las 5, Helen Tillotson fue despertada por un urgente golpeteo en la puerta de su apartamento de Filadelfia y por la voz de su madre que decía: Helen, ¿estás ahí? Déjame entrar. Cuando abrió la puerta, su madre, que vivía al otro lado de la calle, le preguntó por qué había ido a llamar a su puerta pocos minutos antes. Helen le explicó que se había acostado a las 11 y no había vuelto a despertarse. Pero yo te vi. Hablé contigo. Dijo la señora Tillotson, insistiendo en que Helen le había dicho que la siguiera a su casa sin hacer preguntas. Entonces oyeron la explosión. La había provocado una fuga de gas en la cuadra de la señora Tillotson. Su apartamento quedó medio destrozado. De haber estado durmiendo allí en ese momento, Dijo más tarde el jefe de bomberos, dudo que hubiese podido escapar con vida. predicción fatal. Durante una entrevista grabada el 23 de agosto de 1980 para ser transmitida posteriormente, el dotado Alex Tanous hizo una predicción que se cumplió antes de terminar el año. La entrevista, hecha por Lee Speigel, presentador del programa Unexplained Phenomena, de la emisora NBC, tuvo lugar en la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas de los Estados Unidos situada en la calle 73 oeste de la ciudad de Nueva York, frente a los apartamentos Dakota. Speigel preguntó a Tanous si podía predecir algo que fuese a ocurrir dentro de los próximos meses y tuviese interés para los muchos fanáticos del rock que lo escuchaban. Tanous dijo: La predicción que voy a hacer es que una famosa estrella del rock tendrá una muerte intempestiva. Y eso puede ocurrir a partir de este momento. Digo intempestiva porque hay en esa muerte algo extraño, pero afectará a muchas personas a causa de su fama. La entrevista grabada fue difundida el 5 de septiembre de 1980. El 8 de diciembre, John Lennon, el mundialmente famoso músico de rock, fue asesinado a la puerta de los apartamentos Dakota, donde residía. Dado que Tanous no había nombrado a nadie en concreto, Speigel había hecho una lista de 6 posibilidades. La encabezaba John Lennon. Un profeta sin empleo. Edward Pearson fue detenido el 4 de diciembre de 1978 por viajar en tren sin boleto de Inverness a Perth, en Escocia. Compareció ante un tribunal de Perth, donde fue calificado de profeta del desamparo, y dijo que iba camino de Londres para advertir al ministro del Medio Ambiente que un terremoto iba pronto a afectar a Glasgow. La historia de Edward Pearson apareció en el Courier y Advertiser de Dundee el 6 de diciembre, bajo el titular El profeta iba sin boleto. 3 semanas más tarde, los lectores del Courier y Advertiser fueron sacudidos en sus camas por un terremoto que causó daños en edificios de Glasgow y otras partes de Escocia. Los terremotos son un fenómeno muy raro en las Islas Británicas. No hubo preguntas. Su hijo iba a nacer dentro de 3 meses, pero Jaime Castella, un español empleado de hotel, oyó en sueños una voz que le decía que no llegaría de verlo. Convencido de que iba a morir pronto, Castella firmó una póliza de seguros por 7 millones de pesetas, pagadera solo en caso de muerte y sin ningún beneficio. Pocas semanas más tarde volvía del trabajo conduciendo tranquilamente a 80 km por hora cuando un coche que iba en dirección opuesta a más de 100 chocó con la divisoria de la autopista, saltó por los aires y fue a caer encima de su automóvil. Los 2 conductores murieron instantáneamente. La compañía de seguros pagó a la viuda de Castella sin demora, aunque normalmente la muerte de alguien que hubiera contratado un seguro de esa clase tan recientemente habría sido largamente investigada. Este increíble accidente elimina cualquier sospecha, Dijo un portavoz de la compañía. Una fracción de segundo de más o de menos en cualquiera de los 2 sentidos y habría salido indemne. Vuelo al futuro. Victor Goddard, piloto de la Royal Air Force, se había perdido. Mientras volaba sobre Escocia, lo había sorprendido una tormenta, y necesitaba encontrar un punto de referencia. Descendió con su biplano Aukeran por entre las nubes, esperando encontrar más abajo tiempo despejado y quizá vislumbrar Dren, un campo de aterrizaje abandonado que creía que se encontraba en la vecindad. Su instinto no lo había engañado.
Trem no estaba lejos, y a partir de allí podría orientarse. Después, cuando se hallaba aproximadamente a 400 metros del campo de aterrizaje, sucedió algo extraordinario. De repente, Escribió más tarde, la zona quedó bañada en una luz etérea, como la de un mediodía de verano. Trem no estaba desierto, abandonado y medio en ruinas. Era una auténtica colmena, en la que mecánicos con sus uniformes azules se afanaban en torno a aviones amarillos, que relucían al sol. Voló sobre ellos a una altura de no más de 15 metros, sorprendido de que nadie mirara hacia arriba, y volvió a internarse en las nubes, ya seguro del rumbo. Era el año 1934. En 1934 el campo de aterrizaje de Trem era una ruina abandonada. En 1938, con la creciente amenaza de guerra, Trem volvió a abrirse como escuela de vuelo de las fuerzas aéreas, y el color de los aviones de entrenamiento británicos se cambió de plateado a amarillo. Victor Goddard, al salir volando de las nubes, se había internado por un momento 4 años en el futuro. Un regalo enviado desde la tumba. Cuando la belleza y la fama de la señora Patrick Campbell empezaban a marchitarse, la cuidó durante una enfermedad otra actriz, Sarah Wood. La señora Campbell, agradecida, regaló a su colega una acuarela que representaba una garza. Después, la señora Campbell marchó a Francia y la señorita Wood a Hollywood, donde alquiló una casa. Era el año 1940. La primera persona con la que soñó Sarah Wood en su nueva casa fue la señora Campbell, quien le dijo: ¿Encontraste el regalo que te envié desde la tumba? Mira detrás del cuadro. A la señorita Wood el sueño la dejó confusa, pues no tenía razón alguna para creer que la señora Campbell no siguiese viva. De todos modos, miró detrás del cuadro de la garza, donde encontró una caricatura de su amiga, hecha por Sir Max Beerbourn, que valía unos $2000 de la época. Sarah Wood supo más tarde que la señora Patrick Campbell había muerto precisamente el día de su sueño inexplicable. Saludo fatal. Si una persona sueña que va a morir en determinada situación y después tiene buen cuidado de evitarla, no hay modo de saber si la advertencia era falsa o si el destino se ha visto burlado. Sin embargo, a veces el destino hace la advertencia y se niega después a que lo burlen. Una noche de julio de 1750, Robert Morris, padre de la persona de igual nombre que se ocupó de los asuntos financieros de la Revolución Norteamericana, soñó que iba a ser muerto por el fuego de cañón de un barco que pensaba visitar. El sueño lo preocupó tanto que solo subió a bordo tras la promesa del capitán de que no se dispararía ningún cañón sino hasta que él estuviera a salvo otra vez en tierra. Hizo la visita, y al terminar el capitán dio instrucciones de que no hubiese salvas de saludo hasta que él indicase que el bote de remos había devuelto a Morris sano y salvo a la orilla. Pero, mientras el bote estaba todavía al alcance del cañón del barco, se posó una mosca en la nariz del capitán, quien levantó la mano para espantarla. Su gesto fue interpretado como señal de que debía hacerse el disparo de saludo, y así se hizo. Un fragmento de la explosión alcanzó a Morris y lo hirió fatalmente. La verdad sigue a la ficción. Edgar Allan Poe publicó en 1838 una historia macabra titulada La narración de Arthur Gordon Pym, de Nantucket. En ella, 3 supervivientes de un naufragio, a punto de morir de hambre y sed, matan y se comen a su compañero Richard Parker, que perdió al echar a suertes. En 1884 3 supervivientes de un naufragio fueron juzgados por la muerte de un cuarto. A la deriva y a punto de morir de hambre, habían matado a su compañero, un grumete llamado Richard Parker, y se lo habían comido. Hombre al agua. A J.B. Priestley, el novelista y dramaturgo inglés, le fascinaban los enigmas filosóficos y psicológicos del tiempo, y reunió muchos relatos de sus amigos sobre el tema. Uno de ellos se lo contó Sir Stephen King Hall, otro escritor que había sido muchos años oficial de la Marina. El acontecimiento que Sir Stephen recordaba tan vivamente tuvo lugar en 1916, durante la Primera Guerra Mundial. Servía entonces a bordo del Southampton y el día en cuestión estaba de guardia. Cuando el navío y el convoy al que daba escolta se acercaban a una pequeña isla frente a la costa escocesa, Sir Stephen tuvo la premonición de que un hombre estaba a punto de caer por la borda. Se apresuró a dar órdenes para disponer el rescate, pero, como aún no había ocurrido tal cosa, hubo inmediata contraorden del comodoro, que le preguntó: ¿Qué diablos hace usted? Sir Stephen continuaba así su relato. Estábamos frente a la isla. Yo no sabía qué responder, navegábamos a 20 nudos y rebasamos la pequeña isla en unos segundos. No ocurrió nada.
Mientras me esforzaba por decir algo, nos llegó el grito de hombre al agua. Dado en el Nottingham, el buque que nos seguía a unos 100 metros, que entonces estaba a su vez frente a la isla. 30 segundos más tarde se oyó el hombre al agua del Birmingham, el tercer buque de la formación, que entonces pasaba frente a la isla. Retrocedimos a toda velocidad, arriamos un bote casi al instante y recogimos a ambos hombres. Entonces pude explicar al fin a una oficialidad asombrada por qué había hecho lo que hice. Doble visión. Las apariciones precognitivas son raras, y cuando suceden pocas veces son compartidas. Pero eso es lo que les ocurrió a Paul McCain y su esposa, de Inwood, California, al anochecer del 4 de septiembre de 1956. Habían llegado ese día temprano al Gran Cañón, y al oscurecer vieron a una mujer, acompañada por un hombre y un muchacho que llevaba el equipaje, entrar a la cabaña contigua. La señora McCain se sorprendió al reconocer a la mujer, una tal señora Nash con la que había coincidido un año antes como miembro de un jurado. Se lo dijo a su marido, y también que al señor Nash le faltaba un brazo. Suponiendo que la señora Nash estaría cansada del viaje, la señora McCain decidió esperar a la mañana siguiente para hablarle. Al día siguiente, escribió en su informe a la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas de los Estados Unidos. La vi sentada en la veranda y fui a hablar con ella. Conocí a su marido y les presenté al mío, y mantuvimos una agradable charla hasta que le dije que la había visto la noche anterior, aunque no le dirigí la palabra. Los Nash se miraron asombrados y dijeron que acababan de llegar en un autobús de turistas. El señor McCain confirmó la historia de su esposa y añadió que la fantasmal señora Nash no estaba a más de 4 o 5 metros de ellos cuando su mujer se la mostró. La experiencia de los McCain es rara no solo por ser compartida, sino por haberse registrado sin ningún tipo de presión emocional. La señora McCain y la señora Nash apenas se conocían y hacía un año que no se veían. Ningún peligro amenazaba a ninguna de las dos, y el señor McCain no había tenido la menor relación previa con la familia Nash. Y bueno, eso es todo por ahora. Por favor dejen su comentario y puntúen según les parezca. Soy su amigo EJM Darklink, hasta la próxima.